Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que se encuentren muy bien. Este video es un video píldora o video cápsula muy breve para saludarlos, agradecerles a todos quienes están viendo los videos, están participando con sus comentarios y dejando su me gusta como apoyo al canal, que aunque ustedes no lo crean, eso ayuda muchísimo al canal y vamos así alcanzando a más personas. Me encantaron los comentarios que le dejaron al profesor Gian Bernardo Pirodi. Nos dejó una presentación magnífica aquí en el canal y pienso que de ese video, digamos que se abren varios caminos que quedan abiertos para poder profundizar y analizar aún más. Pero con él tenemos una lectura literal de los textos. Él nos puede comentar cómo está escrito en el griego original y ha ido mostrándonos algunos cambios, algunas diferencias, algunas manipulaciones conscientes o no de los textos durante sus traducciones del griego al italiano y a todo el resto de lenguas. De manera que se van perdiendo cosas y es muy positivo que estos estudiosos se especialicen en estos textos para que nosotros nos podamos beneficiar. Pero me gustó mucho algo que él dijo y quiero recalcarlo aquí hoy, y es que no se necesita, pues no necesariamente debemos ser unos expertos en griego y en lenguas antiguas para comprender. Lo que pasa es que nos hemos quedado con esa lectura y esa enseñanza que nos han transmitido eh, en nuestro colegio, en nuestra casa, en nuestras iglesias, respecto a esa historia que encontramos allí en el Nuevo Testamento. De manera que es difícil lograr llegar a esa lectura porque tenemos ya configurado y tenemos una idea preconcebida en la mente. Por eso cuando nos van revelando estas cosas, que nos las van develando, pues nos sorprendemos y después decimos, pero si lo leí todo el tiempo, estaba allí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la historia de Juan y Jesús, que hay muchas situaciones que al al recibir la narración de parte de terceros, o sea, mediadores, estos intermediadores entre los escritos y nosotros, pues nos dan su punto de vista, nos dan su tonalidad, según como ellos quieran transmitirnos estas narraciones. Así que nos quedamos con eso, pero no debería ser así. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerse preguntas como él bien lo hizo durante la transmisión del video. Él hizo preguntas que son las preguntas que hay que hacerse, como él decía, como niños, sin ese temor de que de pronto no está bien. No, ese temor reverencial hacia estos escritos es lo que nos mantiene ignorantes de muchas cosas, y en realidad podemos notar en el caso de Juan Bautista y Jesús unas situaciones que realmente siempre han estado allí, pero que no las habíamos visto por unos cambios muy sutiles de ciertos términos, como él nos dio el término, por ejemplo, cuando se habló de la palabra que nos han traducido como no soy digno, y en realidad es no soy idóneo o no soy apto para hacer esto. Y cuando, por ejemplo, se habla de la fuerza de Jesús y una serie de cosas que en realidad nos cambia mucho el concepto al cambiar esos términos. Pero quiero adelantarles lo que les voy a presentar en el próximo video, como digamos un preanuncio, como un abrebocas de lo que viene, porque quiero hacer algo y me gustaría que ustedes me comenten aquí abajo. Y ojalá seamos numerosos, quienes sean numerosos, quienes dejen su me gusta para apoyar este tema, y para podérselos traer, me dejen su aprobación, me digan que les interesa y así yo lo traigo. Que es, se me ocurrió hacer un paralelo, una comparación entre filólogos, entre estudiosos, porque en medio de todo ya hemos ido viendo, por ejemplo, en el caso, algo les he hablado
Pues muy poco, pero algo les he mencionado de Antonio Piñero, pero no hemos hecho una profundización, perdón, de lo que dice Antonio Piñero, el filólogo, historiador grandísimo español de la Universidad Complutense. Sería muy bueno tener sus análisis. Aquí tengo sus libros, de manera que las fuentes las tomo directamente de él. Aparte que en YouTube ustedes pueden encontrar un gran número de videos suyos y eso es una gran ventaja porque es en nuestro idioma, de manera que no hay impedimento. Y bueno, entonces entre Antonio Piñero, Bart Ehrman, que ya poco a poco les he ido trayendo a Bart Ehrman, al profesor Gianbernardo Pirodi, a Mauro Biglino y Francesco Espósito. Tenemos a estos autores estudiosos, especializados en las escrituras y sobre todo para tener estas facetas de Jesús, de ese personaje que llamamos Jesús, que inclusive ese no era su nombre, de manera que empecemos un poco a entender cómo lo ven estos estudiosos. No se trata de hacer una competición entre ellos, no es una competencia porque lo haré con el sumo respeto a los autores. No se trata de ver quién es mejor que quién, porque en realidad todos son grandísimos. Yo a todos les tengo una gran admiración y respeto y quiero brindarles a ustedes ese espectro amplio para que vean qué dice el uno, qué dice el otro. ¿Saben por qué? Porque hemos ya visto un poco con el profesor Gian Bernardo este perfil que nos presenta de un Jesús humano, un Jesús que tenía también unas ciertas emociones, una cierta manera de actuar, un cierto modo de realizar su obra, su misión, como la queramos llamar, lo que estaba haciendo. Muy estratégico y cómo se comportó también Juan, qué sucedió allí. Lo hemos ido viendo un poco y poco a poco iremos yendo más en lo profundo también en esto, porque no crean que nos vamos a quedar allí. Así que va a ser muy interesante porque también hemos visto Biglino, hemos visto una aproximación, pero todavía no hemos todavía visto en profundidad ese Jesús de Mauro Biglino. Sí, yo les he traído unos videos que, entre otras cosas, nadie los ve, porque me doy cuenta que ustedes ven los videos como van saliendo, pero no van a ver qué hay en el canal. Porque yo les he ido trayendo videos también sobre Jesús, hice uno sobre María, la madre de Jesús, sobre María Magdalena, y aunque también en la medida que uno va obteniendo más información, puede ir, eh, algo va cambiando quizás en su punto de vista, pero esos en especial que les he nombrado, por ejemplo, acerca de la crucifixión de Jesús, si resucitó o no, si murió, porque esa es otra teoría también. Hay una teoría que es alternativa a la oficial y que han discutido mucho y que no es aceptada por pues prácticamente nadie, ningún filólogo o historiador la acepta absolutamente. El mismo Antonio Piñero dice, perdón, que los romanos sabían matar muy bien, o sea, ellos se aseguraban de que su víctima muriera, pero igual a mí me parece que estas teorías son muy interesantes o hipótesis, como sea más correcto llamarlo, porque tienen unos planteamientos que no son de ignorar. Así que por eso hice ese video y les repito y espero que quede muy claro que cuando yo les traigo información aquí, no es para implantarla como una verdad, como que encontré la verdad. No, no, no es eso. Estamos investigando y la investigación es un proceso de también mutaciones, porque uno puede ir cambiando de manera de ver algo en la medida que va avanzando en sus investigaciones. No se trata de que, ahora pienso así y somos inestables. No, se trata de ir ampliando nuestro espectro también de conocimiento
Y les repito, estas hipótesis son interesantes y hay que tenerlas allí, hay que seguirlas comparando, por eso quiero traerles a todos estos autores juntos en el próximo video, porque no olvidemos que el Jesús que nos ha presentado Mauro Viglino tiene la posibilidad de que no haya sido 100% humano. Y esto no nos lo va a decir el profesor Pirodi, porque no lo piensa así, ni nos lo va a decir Antonio Piñero. Pero ¿qué significa esto? Que debemos dejarlo a un lado y no verlo más y no analizarlo más porque lo han descartado. No, lo que vamos a hacer es comparar estas hipótesis y ver cuáles son los puntos de fuerza de cada uno y si una se puede apoyar en la otra, porque la que nos da Mauro Viglino son sus lecturas literales de la Biblia. Y resulta que en la Biblia se narra que a un cierto momento llega un Gabriel que visita a María, también visita a la madre de Juan, Elizabeth, también visita a la madre de Sansón. Entonces, vemos varios casos de estas visitas de los Malak y que luego dan como resultado estos embarazos. Para los historiadores, ellos inmediatamente hacen eso a un lado y para ellos esto es mitología. Esto entra dentro de la mitología. Igual los milagros, todo lo que no sea explicable bajo el punto de vista histórico, para ellos eso es mitología. Así que tenemos estos estudiosos en los cuales apoyarnos para encontrar la historia es muy importante. Los filólogos, los historiadores, los críticos del texto, los lingüistas, ojo, porque eso no hay que abandonarlo. Pero tampoco hay que abandonar hipótesis, digamos, alternativas, entre comillas, alternativas porque nadie ha querido ver esto como algo serio. Y lo mismo pasa con los sumerólogos, que ellos, los sumerólogos como Kramer o Peinado, Petinato y otros, que son poquísimos, se pueden contar con los dedos de la mano, porque son poquísimos, ellos se limitan a hablarnos de la historia de los sumerios, de los asirios, de los babilonios, pero tienen un serio problema y es que para los sumerios, los dioses hacían negocios con ellos y ellos construían casas para los dioses, para sus Anunnaki, los hijos de Anunna. Entonces ahí hay un serio problema. Gilgamesh fue un rey, pero entonces ellos dicen sí, pero es que, y por ejemplo, los reyes egipcios que duraban miles de años, entonces no, esos no eran reales, pero a partir del que duraba años humanos, sí. Entonces decimos, entonces, ¿qué hacemos con esto? No, pues eso es mitología. Pero recordemos que muchas cosas que hemos llamado mitos han aparecido en la arqueología, como ciudades, lugares y cosas que nos dejan ver que ciertos personajes sí existieron. De manera que Mauro Viglino dice, yo hago de cuenta que lo que dice la Biblia es cierto. Por eso no puedo descartar nada. Así que si en la Biblia dice que un malak se le presenta a Miriam o María y le anuncia que, perdón, y ella queda en embarazo y luego da a luz a esta persona que de todas maneras durante la historia pues también hay cosas como que tenía ciertas características esta persona y después él se va de una manera muy especial, o sea, suceden cosas muy particulares. Así que mirando estas cosas, uno dice, bueno, entonces tenemos que decir que lo que es no nos cuadra en nuestra realidad habitual, entonces lo tenemos que desechar como mito. Pues lo que hace Mauro Viglino es muy valiente porque él dice, para mí el mito tiene una base muy grande de verdad y él sí ha tenido el valor y le agradeceremos siempre de demostrar que el mito
no es mito, en realidad hay una gran verdad detrás del mito. Y esto se ve en muchas, digamos, en la historia lo hemos ido viendo poco a poco. Como les decía, se han encontrado cosas que después se dice, ve, esto se suponía que era mitológico y resulta que sí existió. Así que va a ser muy interesante, pienso, y si les interesa, por favor, díganmelo y entonces les traigo esa comparación entre los filólogos estudiosos, cómo nos muestran a ese Jesús que ha sido mostrado de maneras tan distintas. Por ejemplo, vamos a mirar unos ejemplos aquí que me parece interesante que los veamos, porque aquí en un libro de Antonio Piñero, por ejemplo, uno de los libros que tengo de él, en este caso es Aproximación al Jesús Histórico de Antonio Piñero, se los recomiendo mucho. Esta es la fuente de donde extraje parte de toda esta investigación que estoy haciendo y de lo que les traje hoy. Y se los voy a leer porque después no me puedo acordar de todo y de pronto empiezo a divagar mucho. De manera que Antonio Piñero nos está hablando de unos estudiosos, de unos catedráticos que en realidad ellos niegan al Jesús histórico. Ellos dicen, no, Jesús no existió en realidad. Pero él dice, no existió el Jesús crístico, el Cristo es el que no existió para Piñero. Dice, el Jesús Cristo no existió, ese es el que no existe. Pero Jesús, el Yehoshua, Ben Yosef, eh, judío, él sí existió. Para él no hay duda. Sin embargo, hay unos catedráticos que dicen que absolutamente no, ese personaje no existió. Son los que él llama los negacionistas del Jesús histórico, como por ejemplo Peter Christian Jensen, quien dice que Jesús es una transposición consciente del mito sumerio de Gilgamesh, de lo que les hablaba ahorita. Para él, Gilgamesh de Uruk, que era el mayor rey de la tierra, un héroe a quien le corría sangre de de los dioses por las venas, a pesar de ser humano, entonces él era un híbrido o un semidios, Gilgamesh. Era un héroe de quien se narran todas sus peripecias, pasiones, batallas, para quien ya conozca esa narración épica de Gilgamesh, y a quien le obsesionaban un par de cosas: alcanzar la plenitud de su poder como héroe y llegar a ser un dios completo, porque él era un semidios, era humano y era híbrido, como les decía. De modo que él quería ser un dios completo y obtener la larga vida. Siempre se habla de la vida eterna, pero en realidad ese concepto no existe porque nadie vive eternamente, eso no es verdad. La larga vida de de esos dioses, como los otros héroes, él también la quería. Entonces, para este filólogo, asiriólogo, un autor desconocido, lleno de fantasía y conocedor de la lengua griega, creó la figura del Jesús Cristo, una construcción literaria humana constituida con los cimientos de un mito solar. Para otros, la figura del Cristo no ha sido más que la personificación de un movimiento social, de un anhelo colectivo de liberación por parte de la primera comunidad cristiana. Entonces vamos viendo todas esas distintas facetas de un mismo personaje. Vamos teniendo en cuenta esto. Para Charles Guinevere, es otro estudioso, este movimiento cristiano del cual hablaba el anterior era una consecuencia de la opresión romana que creó una enorme masa de proletarios miserables deseosos de recuperar su dignidad. O sea que para esta persona, digamos que indirectamente los creadores del cristianismo fueron los mismos romanos. De manera que para esta persona fue una creación
de una persona que hablaba en griego, escribió en griego, que estaba lleno de fantasía, ¿no? Y para este otro, él dice que indirectamente los romanos crean el cristianismo porque los judíos estaban oprimidos bajo el gobierno romano, de manera que ellos crean el cristianismo los mismos romanos. Entonces, algunos estudiosos del Nuevo Testamento piensan que el cristianismo no es más que una construcción mítico-literaria de varios modos de pensar esas ideas libertarias. Nace de ahí, según estos estudiosos. Para John Robertson, Jesús es un mito construido en torno a Josué, el sucesor de Moisés. ¿Recuerdan cuando estaban buscando la tierra prometida y cuando ya Moisés va al monte, que se va, que después supuestamente estaba muerto, pero en realidad se lo llevaron? Pues Josué sería parte de ese panteón de héroes y poderosos de carácter solar. También piensa que son mitos de deidades solares. Para Edémero de Mesenia, los dioses fueron inventados por los humanos a partir de reyes y nobles realmente existidos, lo que les decía de los reyes de Gilgamesh, pero que luego fueron heroizados y divinizados después de su muerte. Para estos estudiosos, los cristianos estaban trasladando mitos solares judíos al ámbito griego. Curioso, porque generalmente yo lo he visto siempre al contrario, que más bien fue la cultura griega, la cultura helénica, a llevar su mitología al ámbito judío. Pero Antonio Piñero lo plantea así. Él dice que para estos no es él el que lo dicen estos estudiosos que los cristianos trasladaban sus mitos solares, pero recordemos de dónde viene el pueblo hebreo, ¿no? Ellos toman también narraciones de de las otras culturas, como la Babilonia. También se van mezclando otras creencias de otros pueblos, como los egipcios, los sumerios, los mismos sumerios, los asirios, eh, están los cananeos, y ahí van entrando seguramente todas estas cosas de la Mesopotamia, de ese territorio, y de todo el Mediterráneo, imagínense, riquísimo en tradiciones, de manera que todo eso los judíos después se lo pasan a los griegos y le ponen un vestido griego. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, Jesús se convierte en Adonis, Osiris, Dionisio, Mitra, Asclepio, Krishna. Los evangelios, según estos estudiosos, son escritos de propaganda destinados a organizar y autentificar la leyenda de ese culto sagrado a estos dioses, a este dios solar, presentándolo en ropaje griego para que pudiera extenderse por el imperio. Le repito, a mí esto me sorprendió porque siempre lo he visto al contrario, porque a mí me parecía que fueron los romanos en el concilio de Nicea, por ejemplo, cuando se aceptó a Jesús, y dijeron, bueno, pues entonces lo tomamos como nuestro Dios Sol. O sea, a mí me parece que fue al contrario, pero bueno, aquí lo dice así, yo se lo transmito como lo encontré en el libro. Entonces se encuentran paralelos con la sepultura de Jesús en una tumba de roca, por ejemplo, a la narración de Mitra, divinidad solar nacida de la roca. ¿Ven? Ahí están esos paralelos que ellos ven. Robertson argumenta que el número 12 de los discípulos está en concordancia con los 12 signos zodiacales. Díganme ustedes qué piensan. ¿Ven ese paralelismo? ¿Hay conexión? Explica también, yo diría que esto hay que mirarlo y tomarlo con pinzas. Esto es lo que nos está diciendo Piñero, que piensan estos estudiosos negacionistas, porque ellos dicen que todo es un mito.
Explica también que el cordero y el pez, estos símbolos, están simbolizando a Jesús y el cristianismo, pero también son signos zodiacales. Tenemos que hacer un día un análisis sobre estos símbolos. También la entrada de Jesús en un burro, ¿se acuerdan esa historia? Cuando él llega con el burro, encuentra correspondencia con Dionisio. Pero respecto a estas hipótesis, de todos modos interesantes, esto lo digo yo, Antonio Piñero hace un comentario importante. Él dice, por ejemplo, el principal problema de Robertson es que acumuló una cantidad enorme de documentación que quería utilizar, pero no jerarquizó el valor de cada elemento, ni estableció una crítica documental con sólidos argumentos filológicos. No puso atención a toda la crítica textual y a la erudición desarrolladas por la ciencia alemana, inglesa y francesa respecto a la literatura neotestamentaria, así que otorgó la misma categoría y posición jerárquica a la totalidad de los textos. Piñero califica el análisis de Robertson como a priorístico y poco atendible. Pero más interesante aún, Arthur Drews. Arthur Drews enumera en 7 puntos lo que probaría lo que él denomina el mito de Cristo. En resumen, pues para no leérselos todos, él enumera aspectos como que la creencia en un Mesías es persa y no de origen judío. Vean qué interesante. La noción de un mediador entre Dios y los seres humanos tampoco es judía, mas depende de la reflexión filosófica griega, lo que yo les comentaba, que es más bien la filosofía griega que incide y que va a filtrarse dentro del pensamiento judío. Pero esto lo dice Drius también, en particular del platonismo. Eso se los he dicho en varias ocasiones. A medida en que Yahvé se ausenta, este es otro punto, en la medida en que Yahvé comienza a alejarse y de un momento a otro ya él se va, como ya lo sabemos nosotros, el pueblo hebreo se siente inconforme y busca un Dios más cercano. La noción de Mesías sufriente que muere y renace tampoco es original de ellos, de los hebreos. El nacimiento prodigioso del Mesías tiene numerosos paralelos en otras tradiciones y para este estudioso son mitos y leyendas. Y bien amigos, entonces esperen muy pronto el video con estos puntos de comparación entre estos estudiosos e investigadores, filólogos y especialistas en crítica del texto, para tener una visión más amplia de toda esta historia tan interesante y de Jesús, ese personaje del cual se habla tantísimo aquí en Occidente, porque si nosotros vamos a Japón o vamos a la China o vamos a otros lugares muy lejanos, no se habla tanto, no se analiza, no se está indagando tanto sobre este personaje. Recordemos que el mundo es muy grande, que hay otras culturas, que hay otros libros, que espero que la vida me alcance para poderlos ir también a estudiar y analizar, porque no quiero concentrarme solamente en los escritos neotestamentarios o del Antiguo Testamento, porque como les digo, hay muchísimo por ejemplo, de la cultura india, de manera que no nos vamos a detener y como ya les había dicho en otros videos, tenemos que ir a nuestra cultura también en toda la América. Nos falta muchísimo, pero veo que hay mucho interés en esto de los escritos del Nuevo Testamento, de los evangelios, del personaje Jesús. Así que pues quiero como detenerme un poquito en esto y ya que vi que tenemos la colaboración del profesor Pirodi, que Mauro Viglino está publicando su nuevo libro, entonces como que se reactiva el tema. Y a propósito de Mauro Viglino, hoy pude ver que en su último video, publicó hoy hace unas pocas horas, el video de Sansón, que está buenísimo, pues me agradó muchísimo ver que ya tiene el traductor automático en español. Entonces, pues yo estoy muy contenta porque así ustedes podrán ir y beneficiarse directamente de sus videos y vayan a verlo y
después me comentarán en su canal Mauro Biglino Oficial, Official Channel, me parece que es. Igual si lo buscan por internet, pero vayan al de él, principalmente, porque veo que ya tenía los subtítulos y pues no me quedé mucho por hacer este video, pero yo no me pierdo sus videos, así que regresaré e iré a ver qué tal la traducción automática. De todas maneras, así no sea perfecta y no sea fielísima, muy fiel, pues no se perderán de la mayor parte de los conceptos y de las cosas que él dice. Y hay gente que me dice, yo entiendo el italiano. Pues me quito el sombrero porque cuando yo vine a Italia yo no entendía nada. A mí todo el mundo me decía, el italiano es igualito al español. Ahora sí lo sé y sé que tenían razón. Pero cuando uno no escucha un idioma, yo el italiano nunca lo había escuchado así como cuando vine la primera vez, desde ahí ya entendí que no sabía nada de italiano, fue fuerte y fue terrible. Yo estudié 4 años en una academia con personas extranjeras y obtuve mis certificados hasta pues el certificado C1 con la Universidad de Siena, aprobado por la Universidad de Siena. Y me siento muy orgullosa de haber hecho eso porque les cuento que fue duro, porque yo salía en invierno, por ejemplo, a las 9 de la noche, tardísimo, con personas del Japón, de Filipinas, de otros países. Y fue difícil, pero valió la pena porque pienso que hay que estudiarlo. Cuando nosotros vamos a otros países, debemos aprender no solamente la cultura y las costumbres, que nos guste la comida y conocer personas. Lo más importante y lo primero que hay que hacer es aprender el idioma y aprenderlo bien para que esas personas se den cuenta que tú aprecias el lugar, lo respetas y tienes un respeto hacia su idioma. Obviamente yo cometo errores porque a veces se me sale el itañolo, porque me doy cuenta en los videos cuando digo, no, me equivoco a veces en algunos términos, pero yo aquí en mi casa con mi esposo siempre, nosotros hablamos siempre en italiano. Y cuando tengo dudas le pregunto o voy a mirar y miro, trato de mirar mucho la ortografía. La parte más difícil siempre es la escritura. El hablar es un poquito más fácil, pero la escritura es difícil. Y lo que más es terrible con el idioma italiano son el pasado remoto es como el coco, es como el monstruo es muy, yo le tengo miedo porque las conjugaciones es difícil ya para los italianos, imagínense, pues para uno eso ya lo estudié para el examen del C1, pero igual si uno no lo está siempre practicando y como es poco usado el pasado remoto, pero en los libros sí lo encuentro mucho y es de una gran belleza. A mí me encanta el italiano, me parece una lengua bellísima como el español y el francés. Y bien, amigos, muchas gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse si no lo han hecho aún y dejar su me gusta. Y nos vemos muy pronto en mi History Channel con más traducciones, análisis y reseñas. Un abrazo y hasta pronto.